antes de iniciar, yo quiero mencionar dos cosas que me han llamado poderosamente la atención mientras preparaba esta enseñanza. La primera, haciendo un estudio sobre las estadísticas de quiénes son los profesionales que se encuentran en las iglesias, descubrí que en la estadística colombiana, la profesión con más alta representación en toda la iglesia evangélica es la de los maestros. Eso me pareció tremendamente interesante, porque Dios ya ha tocado los corazones de muchos maestros que ya están en las filas del Señor. Y ahora el Señor está trayendo una palabra que está desafiando no solo a los maestros, sino a todas las familias de la tierra a ser agentes de transformación en el área de la educación. Pero cuánto más si aquellos que han sido preparados en la educación se levantan para decir: vamos a cambiar esta nación. Amén. Eso fue un primer dato muy interesante. Y el segundo dato interesante, cuando estaba orando para recibir, imagínense, a mí me quedó una posta que me parecía que no me habían entregado el testigo, sino me parecía que me habían entregado una bola de bala. Yo sentía: Dios mío, la pastora, tremenda enseñanza que nos dio la semana pasada. Me quedó como una bola gigante y dije: Señor, con esto toca correr y tengo que entregar lo que tú tienes. Entonces estaba orando y pidiéndole al Señor, me daba vueltas por toda la casa, por el apartamento, y el Señor me mandaba este libro, Historia del Cristianismo Evangélico en Colombia. Y decía: Dios mío, pero ¿eso qué tiene que ver? Yo voy a hablar de educación, no voy a hablar de historia. Ya sé, Señor, que tú sabes que me gusta la historia, pero no tiene nada que ver. Bueno, sí tiene que ver. Quiero leerles, porque Dios me dio algo muy hermoso en este capítulo 2, para los que tengan interés. Historia del Cristianismo Evangélico en Colombia, por Francisco Ordóñez. Muy, muy interesante. Quisiera leer mucho, pero voy a leer solo un poquitico en el capítulo 2. Un principio, dice, desconcertante. Si alguien nos dijera que hubo un tiempo en Colombia cuando el ministro de Relaciones Exteriores, un senador, varios representantes, unos cuantos frailes y ciertos elementos de la más alta jerarquía católica acudieron a las conferencias que dictó en Bogotá un misionero protestante, y que luego formaron parte de una sociedad bíblica con ánimo de poner las escrituras en manos de todo colombiano, probablemente no lo creeríamos. Dice aquí, vuelvo a repetir, o mejor dicho, repito: el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, un senador, varios representantes del gobierno, unos cuantos frailes y ciertos elementos de la más alta jerarquía católica acudieron a una conferencia convocada por un misionero evangélico y constituyeron la Sociedad Bíblica Colombiana. El propósito número 1: educar a los pueblos de Colombia, alfabetizarlos, poner la educación accesible a las masas de Colombia. El segundo, enseñarles la palabra de Dios en su propio idioma. ¡Wow! Quedé azul. A principios del siglo XIX se hallaba muy en boga en las escuelas primarias de Inglaterra el sistema llamado lancasteriano. El sistema lancasteriano consistía en que, como no habían muchos maestros, entonces se escogían monitores a los cuales se preparaba. Los maestros preparaban a los monitores, se formaban pequeños grupitos
y ellos impartían la educación. Esto dio unos resultados tremendos. Cientos de niños siendo enseñados a leer y a escribir en Inglaterra. Dio tan buen resultado que dijeron: vamos a llevarlos a los más necesitados del mundo. Era 1819, empezaba la libertad en Latinoamérica. Entonces dijeron: vamos a Latinoamérica, allá, y empezaron por Argentina, empezaron por Venezuela, el primer país al cual llegaron con este modelo, y quien llegó se llamaba Diego Thompson. Y llegó, subió de Argentina por Chile, Perú, Ecuador, y llegó a Colombia. En poco tiempo, Lancaster en Inglaterra logró educar muchos millares de niños. Inmediatamente se pensó en las naciones de América Latina. No solamente enseñaban a leer, sino también a conocer a Dios a través de la palabra escrita. A principios de 1825 arribó a la ciudad de Bogotá. Thompson partía de un principio verdadero e invariable. Ustedes han obtenido la libertad política, pero sin la libertad espiritual, su libertad política no tiene valor ni significación alguna. Esto se lo dijo a ese grupo de gobernantes, a ese grupo de representantes. Amados, si alguna vez envidiamos los inicios de la nación norteamericana, de los Estados Unidos, que en su billete dice "In God we trust", en Dios confiamos. Si alguna vez pensamos: Dios, ellos empezaron la vida política con cristianos. Yo quiero decirles, amados, hoy me enteré que la vida política de Colombia también empezó confiando en Dios. También empezó poniendo la palabra de Dios en primer lugar. Yo creo que no me han escuchado. Yo creo que no me han escuchado. En los inicios de la vida republicana de Colombia, se invitó a alguien, se convocó a alguien para que nos enseñara la palabra de Dios, para que se estableciera la palabra de Dios y se enseñara en las escuelas a leer, a escribir y a conocer a Dios por medio de las escrituras. ¿Cuántos se gozan en esta verdad? Dice y con esto voy a terminar. Eso es exactamente lo que ocurrió, esa reunión para iniciar las sociedades bíblicas colombianas. Por algo se ha dicho que en Colombia suceden las cosas más increíbles. ¿Cuántos dicen amén? Que sigan sucediendo cosas increíbles en esta nación. Que sigan sucediendo cosas increíbles en esta nación. Amén. Bien, entonces, una cosmovisión bíblica para discipular naciones desde la educación. Fiel a mi maestra, haremos un repaso. ¿Ok? Aquí vamos. Número 1, la pastora Marcela, con tremenda palabra, la semana pasada nos enseñó. Y yo he hecho mi introducción y todo. La semana pasada nuestra apóstol Marcela nos dio una excelente enseñanza sobre nuestra responsabilidad para discipular naciones desde la esfera de influencia de la educación. Usando como base Deuteronomio 6, me quedaron claros varios conceptos que deseo repasar con ustedes como introducción para lo que voy a compartir hoy. Número 1, el concepto de la educación no nace en el corazón del hombre, sino en el corazón de Dios. Punto número 1. Punto número 2, el diseño de Dios para la educación es la familia. Les estoy tomando la lección. El diseño de Dios para la educación es la familia, y son los padres, los primeros llamados a ser educadores. Amén. Número 3, el modelo bíblico
para la educación es instruir al individuo para servir a Dios. Estoy yendo rápido porque es un repaso. Listo, además porque los veo muy aplicados. Número 4. El ser instruido en los caminos de Dios tiene los siguientes resultados. Ella mencionó 2 resultados muy importantes. Primero, conocemos y honramos a Dios. Conocemos y honramos a Dios. Segundo, disfrutamos de larga vida. Y ahí en Deuteronomio capítulo 6 nos menciona que esa larga vida será fructífera y próspera si nosotros hacemos lo que Dios nos dice. Si la palabra de Dios está en nuestro corazón y la publicamos, la ponemos en la frente, en los dinteles, en el corazón, la vivimos, y todo lo que leímos en el capítulo 6, tendremos una vida larga que será fructífera y será próspera. Además, ella mencionó 3 elementos clave en la educación. 3 elementos clave. El primero, el centro de la educación no es el niño, sino Dios. Y aquí vamos a tener mucho pan para rebanar, dicen en mi tierra. Pasaremos a comprender que la cosmovisión bíblica no es antropocéntrica, sino teocéntrica. Amén. El centro de la educación no es el niño, sino Dios. Segundo punto, para Dios la educación consiste en una comunidad de familias que comparten una cosmovisión bíblica. Este es el punto que hoy voy a tratar en profundidad. Y número 3, los 3 elementos clave que ella nos marcó. Educamos para generar una relación Dios-alumno. Educamos para generar una relación independiente de nuestros estudiantes con su creador. Amén. La pastora Marcela se tomó buen tiempo para explicar de manera muy clara lo que establece la cosmovisión de las personas. Y hoy profundizaremos un poquito en esos aspectos y veremos qué tengo que hacer yo para alinear mi cosmovisión con la cosmovisión bíblica. Así que vamos adelante. Ella dijo al cerrar su predicación la semana pasada, dijo esto: el sistema educativo tiene que empezar en el hogar. El sistema educativo tiene que empezar en el hogar. Y ella nos citó de memoria un pasaje que me parece contundente y con el cual empezamos hoy. Ella lo mencionó para cerrar. Génesis 18, versículos del 17 al 19. Génesis 18, del 17 al 19. La palabra de Dios dice: y Jehová dijo, perdónenme, para dar contexto, están en el momento en que Dios va a castigar a Sodoma y Gomorra. Hay una situación grave, se ha llegado al límite, Dios tiene que intervenir. Y entonces comenta esto respecto de Abraham. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová lo que ha hablado acerca de él. Se está preguntando Dios: ¿yo le voy a ocultar a mi hijo lo que pienso hacer? Cuando yo sé que mi hijo Abraham
Todo lo que yo le digo que haga, no solo lo hace, sino que instruye a sus hijos en lo que yo le digo. Por eso puedo depositar más en él, porque él es un buen educador, porque él ha abrazado apasionadamente cada cosa que le digo, me cree tanto, confía tanto en mí, que todo lo que digo se lo enseña a sus hijos. Amén. Me gusta Abraham. Ahora, pensando en esto, yo meditaba, bueno, listo, entonces tenemos que transmitírselo a nuestros hijos. Muy bien, pero seguimos teniendo el sistema educativo que tenemos. ¿Y por qué tenemos el sistema educativo que tenemos? Vuelvo y repito, fiel a la maestra, hay que hacer muchas preguntas. Así que me pregunté, ¿por qué tenemos el sistema educativo que tenemos? Ahí va la pregunta. ¿Alguien sabe por qué tenemos el sistema educativo que tenemos? Preescolar, primaria, secundaria, universitario, las edades, los nombres que se le da a los maestros. Me pareció tan interesante. Bien hizo ella en explicarnos los objetivos de los sistemas educativos griegos, el espartano y el ateniense. El espartano, había que anular el yo en favor del Estado. Me suena a sistemas totalitarios. ¿No le suena a usted? Anular el yo a favor del Estado. Y nos menciona el sistema ateniense, donde no se anulaba el yo, pero que había que actuar en favor de la cultura. Esos son los sistemas humanistas, de los cuales estamos llenos, no solo en la educación, sino en todas las esferas de la vida social. Y obviamente ella nos habló del sistema bíblico. Veremos cómo, a pesar que nuestro modelo lo heredamos de Roma, en realidad detrás del modelo de Roma estaba la cosmovisión griega. En los albores de la vida romana, la educación de un romano era impartida por sus progenitores. Esta educación se basaba fundamentalmente en el conocimiento y respeto de las costumbres de sus antepasados y la unidad familiar que representaba la unidad social. Si había unidad familiar, habría unidad social. ¿Quién estaba a cargo de la educación? Estaba a cargo la familia, el padre de familia la encabezaba. Entonces, un modelo romano, pero con una cosmovisión griega. Aquí ha pasado algo interesante. Antes de conquistar a Grecia, la educación estaba bajo el principio de lo que se llamaba el pater familias. Ahora recordemos esto, en el Imperio Romano lo que se hablaba era el idioma latín, hasta que conquistaron Grecia. Y cuando conquistaron Grecia, Roma estaba tan impresionado, tan impactado por la cultura griega, que se produjo una contrainvasión. Y lo voy a decir dentro de un instante para no adelantarme a mí misma, pero en este principio de pater familias, la madre educaba a los hijos de los 0 a los 7 años. ¿Listo? La madre enseñaba las virtudes del hombre o mujer ideal. Ayudaba por algún miembro de familia, a la cual le llamaban aya. Todavía se usa, los ayos. Las virtudes enseñadas eran las gratuitas, que era la seriedad ante la vida, la bona fides, que era la lealtad y el valor de la palabra dada, y las pietas, que era, en el caso romano, el respeto a los dioses. ¿Listo? Todo eso impartido por la mamá. Cuando cumplían los 7 años, la madre dejaba de encargarse de su educación. Si era niña, la madre le enseñaba las tareas de la casa, como tejer, cocinar y demás labores. Pero si era niño, al cual le llamaban puer, de donde viene puericultorio más adelante, puer, se encargaba de él el padre y le enseñaba a leer, escribir, los trabajos del campo, a luchar en guerra
y lo educaba según la tradición. No se separaba ese niño de su padre, lo acompañaba a cualquier lugar hasta que cumpliera los 12 años. No mencionan exactamente qué sucede entre los 12 y los 16. Imaginamos que trabajaban con el padre, sí, pero a los 16 los ponían debajo de un protector o entraban al ejército para servir a su nación. También a esta edad se realizaba la ceremonia de cambio de túnica y la mayoría de edad. Su aprendizaje ahora se centraría en los asuntos públicos, tutelado por un protector, o la carrera militar para después acceder a la política. Pero sucede algo. En el año 147 a.C., los romanos conquistan Grecia, después de la batalla de Corinto. Desde entonces la superioridad cultural griega marcará la cultura y la educación romanas. Maestros y retores, en latín son retores, pero quedaron para la educación superior. El nombre del encargado de esa educación era un retor, y de ahí viene el rector de las universidades. ¿Listo? Entonces eran los retores los que daban la enseñanza, y estos en su mayoría eran esclavos, porque Grecia había sido conquistada, pero habían conquistado a estos grandes ilustrados que, aunque eran esclavos, se convirtieron en los maestros de los hijos de los nobles y establecieron algunos sistemas por los cuales, por lo menos la primera educación, se la daban a todos de manera gratuita. La colonización política de Grecia por parte de Roma tuvo su contrapartida en una especie de colonización cultural inversa. Roma los conquistó políticamente, pero Grecia los conquistó culturalmente. Y esa conquista cultural se esparció por todo el imperio romano y ha llegado hasta nuestros días. La mentalidad de la mayoría de los países de Occidente, y aún dentro de las iglesias, después de haber abrazado el evangelio, sigue siendo una mentalidad greco-romana. Y necesitamos desnudarla y necesitamos transformarla por una cosmovisión netamente bíblica. Amén. Gloria a Dios. Me estoy tomando este tiempito, amados, de darles un poquito de ese contexto histórico para que entendamos a qué nos estamos enfrentando. Esto no es una idea loca de alguien que ahora dice: vamos a tomarnos la esfera de la educación, y allá salimos queriendo poner a un candidato que esté en autoridad en ese monte. Porque, amados, esto tiene larga data. Esto tiene historia, y de nuestra mentalidad necesitamos arrancar el pensamiento greco-romano si queremos hacer impacto en nuestra sociedad, empezando desde nuestra casa. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. La implantación del sistema educativo griego no se hace esperar. De este modo, la Roma rústica se va a convertir en portadora y transmisora del caudal humanístico griego. A partir de ahora, gran número de pedagogos, gramáticos, retóricos y filósofos invaden las calles de Roma, y los romanos aceptan sus enseñanzas, a veces un poco a regañadientes, pero igual las aceptaron. Esquemáticamente, la organización del sistema educativo es más o menos así. Lo he súper resumido porque el esquema es amplio, pero con letras chiquitas uno no entiende nada y luego tampoco ve nada. Así que, muy resumido, la primaria o elemental va a ir de 7 a 11. Si algo le suena familiar, bueno, no, de 7 a 11. La media o secundaria va a ir de 12 a 16. Y la superior o universitaria de 17 a 20. ¿Algo familiar? De allá la heredamos. Ahora, ¿eso es algo malo que esté dividida de esa manera? No. Pero nos toca redimirlo todo. Amén. Porque aunque esta división como tal
no es que sea mala, ya sabemos de dónde viene. Lo que es negativo son las filosofías que vienen detrás. Amén. El esquema lo tenemos y nos sirve. Vamos a las filosofías que subyacen este movimiento. ¿Listo? Ok. Entonces aquí va a ser muy importante hablar de cosmovisión. Aquí va a ser importante hablar de cómo vemos la vida y de cómo vemos los porqués de nuestra vida. ¿Por qué es importante hablar de cosmovisión? Nuestra cosmovisión está en el corazón de lo que valoramos, creemos y hacemos. Hoy vamos a hacer un ejercicio interesante. No crean que todo esto va a ser así, puro hablar y hablar cosas medio áridas, ¿ok? Sin un cambio en la cosmovisión es imposible un cambio sostenible en las culturas, en las conductas, perdón. Sin un cambio en la cosmovisión, sin un cambio en tu cosmovisión, es imposible cambios sostenibles de conducta. ¿Cuántos líderes hay aquí? ¿Cuántos líderes hay aquí que tienen discípulos? ¿Cuántos líderes hay aquí que tienen discípulos a los cuales les han venido diciendo 800.999 veces que hay algo que necesitan cambiar en su vida y usted no ve nada? ¿Le ha pasado a alguno? Soy la única. Gloria a Dios, gracias por los que levantan la mano, me siento menos mal. Amados, ¿cuántas veces yo oigo pastores y líderes que dicen: me canso de decirle a este bendito, pero no entiende, no logro que cambie, no logro que llegue temprano, no logro que sonría, no logro que diezme, ofrenda? Ya no me voy a meter por ahí más. ¿A nadie le ha pasado? ¿Solo a mí? ¿Por ahí unos cuantos? ¿Cierto? Sucede que aunque están en la iglesia, hay algo que no ha cambiado. ¿Listo? Miren lo que dice Efesios 4, del 17 hasta el 24. Esto va a ser el versículo del que yo me voy a agarrar hoy para todo lo que estoy hablando. Sí, así como la semana pasada nos basamos en Deuteronomio 6, vamos a coger Efesios 4, del 17 al 24. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de la mente. Amados, la vanidad de la mente es el andar según a mí me parece. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Diga conmigo, leamos el 21 todos juntos. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Enseñados. Hemos oído, hemos sido enseñados conforme a una verdad, no cualquier cosa, conforme a una verdad, y no cualquier verdad, la verdad que está en Jesús. Esa es la que produce transformación. Por eso dice el 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, porque hemos sido enseñados, porque hemos oído, digamos juntos, en cuanto a la pasada manera de vivir, está viciado conforme a deseos engañosos. Esos deseos engañosos te convencen que el mal está bien. Ya voy a entrar por allí dentro de un momento. 23 y 24, con eso cerramos este pasaje. 23 y 24. Los deseos engañosos. Y renovaos
en el espíritu de vuestra mente. Paremos allí. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, aquello que alienta, que anima, que impulsa tus pensamientos, tiene que ser renovado. Eso se llama cosmovisión. Lo que alienta, lo que anima, lo que te sopla, lo que crees, se llama cosmovisión. Y el Señor nos está mandando a renovarnos en el espíritu de nuestra mente. 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esa verdad que se encuentra solo en Jesucristo. Amén. Así que el Señor mismo nos está diciendo, si quiere darle un aplauso al Señor, déselo con ganas, porque Él se lo merece. Él se lo merece. Él es la verdad, Él es nuestra verdad, y debemos adquirir esa verdad en nuestra cosmovisión, en el espíritu que alienta los pensamientos de nuestra mente. Amén. Bien, voy a entrar a un tema muy interesante. Lloyd Quast nos provee una forma de entender la cosmovisión. Es un estudioso de la cosmovisión que logró ponerla en unos términos tan sencillos que cualquiera lo puede comprender. A nosotros nos ha servido tremendamente para los campos transculturales, pero sirve para todas las esferas de la vida. Y su explicación nos ayudará a entender por qué a veces no conseguimos que las personas cambien sus conductas. O a veces cambian sus conductas por un tiempo, pero luego regresan a lo mismo de toda la vida. ¿A alguien le ha pasado también? No, aquí no, ¿cierto? Ese es para Perú, sí, está bien. Ok, bueno. Este gráfico nos va a ayudar. Aquí tenemos la primera esfera, es el área de las conductas. Así lo hacemos nosotros, así hacemos los colombianos. Aquí se toma tinto, aquí se come arepa. Deje el cuento del pan. Bueno, será de pronto más en Medellín y algunos lugares, ¿no? En Bogotá por ahí sí comen su pancito, pero en Perú la arepa ni por ahí. O sea, en Perú, yo cuando llegué aquí conocí la arepa, me pareció súper rara, ahora ya me la como feliz, ¿sí? Pero me parecía raro, yo quería mi pan francés. Todas las mañanas el panadero llega a la puerta de mi casa y deja colgada una bolsita con los panes que nos vamos a comer en el día. Y entonces uno, el primero que se levanta, corre a la puerta, saca el pan y entonces se pone en la mesa y uno come el pan fresquito del día todas las mañanas. Y aquí, saque la arepa congelada de la nevera. Si no tiene la planchita esa, cómprela. Me demoré en comprarla y quemé mucha sartén, ¿no? O quemé mucha arepa. Entonces tiene que tener la planchita de arepa. Y si usted empieza de cero, amase, mijo, amase. Y consígase el plastiquito y... yo también aprendí, me tocó de todo. Cocina el maíz y muele el maíz, y después que muele el maíz, eche tin, tirirín, tin, tin, ¿cierto? Un poquito de sal, un poquito de azúcar. Bueno, pero eso es aquí. Y aquí se come así. Conductas, ¿verdad? ¿Cierto? Listo. Usted va, mire, aquí en Colombia somos bastante informales en ciertas cosas. Mire que me estoy incluyendo, ¿ya? ¿Sí? Por ejemplo, hay cierto vestuario que es perfectamente normal para andar en las calles o incluso para venir en la iglesia. En otros lugares eso es inconcebible. Una vez una persona de fuera me dijo, es que los colombianos son muy superficiales. Yo lo estaba mirando así, ¿no? Sí, es que mire, usted no ve mujer sin uñas arregladas.
usted no, es que las peluquerías deben dar mucho dinero. Y yo le dije, lo que pasa es que al colombiano le gusta verse bien. Le gusta oler rico. Los hombres usan perfume y los hombres se pintan las uñas. No, señor, momentico. Se hace la manicure y se echan un brillito. En otros lugares eso es de otro estilo. Pero aquí se hace así y está bien. Conductas. Y estoy hablando de cosas como bobitas, de por afuera de las conductas. Hay otras conductas mayores, ¿verdad? Pero así es como se hace aquí. Listo. Ahora, esas conductas responden a unos valores. No es que son conductas porque sí. Se valora la buena presencia, se valora el aseo, se valoran cosas, y porque se valoran, hay conductas que reflejan esos valores. Si queremos cambios en las conductas, tiene que haber cambios en la escala de valores. Si somos impuntuales en las conductas, el llegar temprano y ser bendecidos para darle a Dios alabanza en vez de llegar solo a recibir la palabra. Yo tengo un valor en mi vida. Yo voy a la iglesia a darle a mi Señor alabanza y adoración. Si ese es un valor, yo voy a ser puntual para llegar a la iglesia. Mi conducta cambia porque mis valores me lo dictan. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, esta es una de las mejores enseñanzas para restauración, ¿oyó? Yo se la paso porque esto me ha servido impresionante. Pero los valores responden a otra cosa más. Los valores no andan sueltos. Los valores responden a las creencias. Esta es la verdad. Entonces, la conducta nos da las acciones, los valores, lo que es bueno o lo que es malo. Las creencias, lo que es la verdad. Y aquí habría que preguntarse si es la verdad mía o es la verdad de Dios. Porque esta sociedad anda perdida desde el jardín del Edén, cuando quitó sus ojos de Dios y los puso en sí mismo y empezó a definir lo que era la verdad, lo que era lo bueno y en consecuencia las acciones. Y por último, en lo profundo del corazón del hombre y del corazón de las culturas, del corazón de las sociedades, del corazón de los discípulos, está su cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? Es el porqué de los porqués. Lo que a mí me parece que es la verdad real y que va a dictar todo lo que yo hago, está allí. Voy a poner un ejemplo. Acabo de estar mencionando el jardín del Edén. Dios le dijo a Adán y a Eva: de todo pueden comer, pero de este árbol no. De todo, pero de este no. Viene la tentación. Bien sabe Dios que cuando de él comáis, seréis como Dios. La cosmovisión, que solo tenía ojos para Dios, los quita de Dios. Yo seré como Dios. No, pero ha dicho que vamos a morir. No moriréis. No voy a morir. No hay consecuencias. Pues hasta donde le alcanzaba a la pobre, ¿no? La cosmovisión, lo que es, lo real, lo que Dios ha dicho, ahora está contaminado porque ahora viene una creencia diferente. Ahora la creencia es: seré como Dios y no me voy a morir. Ah, no, pero entonces la codicia de los ojos y la vanagloria de la vida. Uy, Dios, no, es que es rico y me va a hacer bien seguramente y no se parece a ningún otro que yo he visto.
Finalmente, cambio en la conducta y viene la desobediencia. ¿Dónde empezó todo? En el susurro en el oído. Cambió la cosmovisión, cambiaron las creencias, cambiaron los valores, se reflejó en la conducta. Otro ejemplo, más de nuestros días, más práctico. El ejemplo del semáforo. Llego tardecito en la noche a un punto donde hay un semáforo y el bendito está en rojo. Me muero de hambre, he estado todo el día trabajando. Encima, después del trabajo me tuve que ir a la célula. Ahora quiero llegar a mi casa y solo me encuentro rojos. Me paro delante del semáforo y empiezo a pensar. ¿Me paso o no me paso? Valores. Mi tiempo es más importante en este momento. Creencias. Las reglas de tránsito solo se aplican si hay peligro real. Quien programa esos semáforos de noche no sabe lo que hace. Yo tengo un mejor criterio. Cosmovisión. Porque en realidad yo puedo determinar lo que es correcto. ¿Consecuencia? Se pasó el semáforo. Si hay fotomulta, dirían en la costa paila papá. Si no hay fotomulta, tal vez nunca nadie te vea, aunque hay uno que lo ve todo. Y ese es el punto. La integridad, me dijeron una vez y me marcó la vida. La integridad consiste en que pudiendo hacer lo malo sin que nadie me vea o me descubra jamás, yo decido y escojo hacer lo correcto. Eso es integridad. La integridad bíblica va directo desde mi cosmovisión. El Señor es mi Señor y mi Señor me ha dicho: someteos a toda autoridad. Ese semáforo será de hierro, pero aquí es la autoridad porque representa a una autoridad. Ay, en mis creencias esa es la autoridad, listo. Entonces en mis valores es más importante agradar a Dios que llegar temprano a mi casa. Por lo tanto, mi conducta dice: no te pases el semáforo, y no me lo paso. Pónganle ese análisis a todo. ¿Quiere usted comprar videos piratas? Aplíquele la regla. ¿Quiere usted dejar de pagar sus diezmos y ofrendas? Se va a encontrar con miles de justificaciones, pero si le aplica la regla, usted va a ser un cristiano íntegro. ¿Quiere usted darse la licencia de llegar tarde? Aplíquele la regla y se va a dar cuenta que va a empezar a ser un cristiano que llega a tiempo. ¿A usted le aburre o le da como pereza leer la palabra de Dios? ¿Qué es lo que usted valora? ¿Qué es lo que usted cree? Cuando usted arregle eso desde su cosmovisión: Jesucristo es mi Señor, el dueño de mi vida. Cuando usted arregle eso, se empiezan a arreglar las creencias, los valores y las conductas. Por eso es triste ver en algunas esferas de nuestro cuerpo de Cristo que se enfaticen todas las reglas para cambiar conductas, cuando lo que hay que cambiar está en el corazón del hombre. De allí salen los malos pensamientos, de allí sale. No es lo que entra al corazón del hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón del hombre. Esto tiene fundamento bíblico. Amén. ¿Vamos bien? Ok. Ay, qué bueno, son las 9:30. Al comunicar, dice Coast, al comunicar el evangelio,
Voy adelante, perdón. La única manera de penetrar a la cosmovisión es por medio del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Por medio del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Al comunicar el Evangelio, dice Lloyd Quast, a veces se introduce un nuevo sistema de creencias, pero la cosmovisión se mantiene intacta. Por eso, los valores y la conducta reflejan el viejo sistema de creencias. Cuando vamos a hacer misiones a un lugar, debemos tener cuidado de no apoyar cambios de conductas externas nada más. Tal vez nos va a tomar mucho más tiempo discipular naciones para que el cambio sea desde el corazón. Tal vez al inicio no veamos mucho cambio de conductas, pero en el tiempo dará fruto agradable al Señor. Amén. Ok, ahora vamos a mirar qué cosmovisión tenemos. La pastora Marcela nos marcó 5 elementos que definen nuestra cosmovisión. Aquí se los doy. La cosmovisión, primero, ¿quién es Dios? Segundo elemento, el universo, cómo llegó a existir el universo y muchas preguntas más en torno al universo. Tercero, la humanidad, ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿Hay extraterrestres o no? Pues algunos parecen extraterrestres, pero no. Ok, cuarto, el orden moral. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Cuál es la plomada? Nos decía el apóstol Marcela. ¿Cuál es la plomada en tu vida? ¿Qué mide lo que es lo bueno y lo malo? Y por último, el propósito. ¿Para qué existimos? ¿Hay razón que justifique lo que hacemos? ¿Tiene algún sentido que yo cambie mi estilo de vida y ahora no celebre las victorias o las derrotas de Colombia con una borrachera total? ¿Hay algún sentido para que yo haya cambiado eso? La respuesta va a tener incidencia directa en mi cosmovisión. ¿Listo? Me gustaría entonces que tomemos unos minutos para responder a estas preguntas. Tomemos unos minutos para responder. Primera pregunta: ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? Quiero que lo pienses. No quiero que esperes a lo que yo voy a decir. Yo quiero que tú pienses por un instante. ¿Quién es Dios para ti? No demos la típica respuesta de quien conoce un poco de la Biblia. Es mi todo. Gloria a Dios si Él lo es. Pensemos en los momentos en que estamos en crisis, o en los momentos en que tenemos a un ser querido enfermo, o en un momento de profunda necesidad. En ese momento de caos, de presión, de estar contra la pared, ¿quién es Dios para ti? Hay 3 principios que deben regir la manera como procesamos todo lo que nos sucede y que están íntimamente relacionados con nuestro concepto de Dios. Si tú pones estos 3 principios, los abrazas y los haces parte de tu cosmovisión, vas a empezar a renovarte en el espíritu de tu mente. ¿Amén? Número 1, Dios es intrínsecamente bueno. Diga conmigo, Dios es intrínsecamente bueno. Segundo principio, Dios siempre quiere el bien para mí, porque tengo pensamientos de bien y no de mal, para daros al fin el bien que buscáis. Amén. El Señor siempre quiere el bien para mí. El problema es que a veces no coincide con lo que yo quiero, pero Él siempre quiere el bien para mí. Tercer principio, nada, absolutamente nada sucede sin que Dios lo permita.
Entonces, si Él es intrínsecamente bueno y quiere mi bien y nada sucede sin que Él lo permita, yo puedo gritar con revelación profunda: todas las cosas obran para bien de los que aman al Señor. No lo digo como una repetición cualquiera de un versículo que alguna vez me aprendí. Es una revelación para mí que todas las cosas obran para bien. Dios es un Dios de propósitos. Él está trabajando en mí. Algo va a suceder y ese algo siempre será bueno. Amén. Siempre será bueno. ¿Quién es Dios para ti? Primera pregunta. Porque conocer los atributos de Dios nos permite ver la vida de una manera diferente. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amén. Cuando yo conozco los atributos de Dios y son un rema en mi corazón, no me importa por dónde tenga que pasar. Mi Dios es bueno, Él quiere mi bien y a Él no se le escapa nada. Yo puedo vivir una vida victoriosa porque yo sé en quién he creído. Amén. Segunda pregunta: ¿cómo se formó el universo? ¿Son los primeros capítulos de la Biblia un mito? ¿Son solamente un relato alegórico o una leyenda que requiere interpretación racional? Eso era antiguo, quién sabe cómo lo escribieron. No pretendo responder exhaustivamente a esta pregunta porque nos desviaríamos del tema de esta enseñanza. Pero es crucial que definas tu concepto del universo. ¿Eres creacionista? ¿Eres evolucionista? La verdad es que podemos pensar en una mezcla de los dos. Eres un conciliador. Jalemos de aquí y de allá, y la verdad es que quedo bien con mi profesor de la universidad y no tan mal con mi pastor. Para los que tengan interés en aprender sobre una definición clara de lo que es una teoría, como bien lo dijo la pastora Marcela la semana pasada, el evolucionismo es solo eso, una teoría que ha quedado completamente desnudada, que la ciencia ha desechado, pero que todavía algunos sostienen porque es más fácil abrazar el evolucionismo que aceptar a Dios. Si usted quiere, aquí se grabó el seminario del pastor Juan Carlos Benjumea, que hablaba sobre ese tema, dio una charla espectacular sobre el tema. Si usted lo quiere, puede solicitarlo, comprar ese video, va a ser muy bueno para que usted afirme con la palabra de Dios y con la ciencia qué es lo que usted cree. Yo soy creacionista. Amén. Gloria a Dios. Otro, la humanidad. Y te recomiendo, si tienes dudas, si tienes aspectos en lo que tú dices, Dios mío, ¿qué hago? Te recomiendo este libro, ¿Por qué creo? De James Kennedy. ¿Por qué creo? De James Kennedy. Chiquito, flaquito, para los que no les gusta leer mucho, pero consistente, poderoso. Te da solidez. ¿Por qué creo esto? ¿Por qué creo esto? ¿Por qué creo esto y aquello? ¿Listo? Ahí va el comercial. La pastora Marcela hizo comercial para la escuela maternal. Yo soy fan número 1 de Maternal Sembradores de Dios. Soy fan número 1. También son fan número 1 de la escuela de misiones MSA. Amén. Y si quiere aprender sobre esto y mucho más, también se dicta en la escuela de misiones. Amén. Gloria a Dios. Nos aseguramos de que esos futuros misioneros o siervos de Dios en sus iglesias estén bien fundamentados. Así que ahí les dejo el comercial. Siguiente, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? La humanidad. ¿Estás convencido que fuiste creado por Dios, hecho a su imagen y conforme a su semejanza? Tú estás mirando al hermano que tiene mucho vello y dices, ve, ahí está el eslabón perdido. No, hermanos. Bullying, no. Ni tampoco apoyar una falacia.
Lo hice para que se rían un ratito y se me enganchen de nuevo. ¿Listo? Bueno, amados hermanos, fuiste creado, hecho a su imagen y conforme a su semejanza. ¿Se nota? ¿Estás convencido que el pecado distorsionó esa imagen, pero que al ser redimido por la sangre del Cordero, la imagen de Dios empieza a ser restaurada en tu vida y empiezas a adquirir más y más el carácter de Cristo? ¿Estás convencido de esa verdad? Puedes ir a Romanos 8:29, donde vamos siendo transformados a la imagen y semejanza de Jesús para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Tienes que creerlo con todo tu ser si quieres tener una cosmovisión bíblica. ¿Crees que nuestro destino aquí en la tierra es ser portadores de la gloria y la presencia de Dios a toda persona? ¿Crees que es posible establecer el reino de Dios aquí en la tierra? Si nosotros podemos decir, yo sí creo, estamos en buen camino de tener una cosmovisión bíblica que va a afectar nuestros valores, que va a afectar, nuestras creencias, nuestros valores y nuestras conductas. Vamos a lo siguiente, el orden moral. ¿Quién determina lo bueno y lo malo? Si nuestra respuesta en la teoría y en la práctica es que la única plomada es la palabra de Dios, estamos en la línea correcta. Yo preguntaría, ¿hay coherencia entre la declaración de tu boca y tus acciones? Si respondemos que quien determina lo bueno y lo malo es la Biblia, pero en la práctica pensamos, todo depende de las circunstancias. Lo que pasa es que mira, tú no sabes, o sea, ¿cómo te puedo explicar? La Biblia yo sé que dice honra a tu padre y a tu madre, pero a ti no te ha tocado la mamá que a mí me ha tocado. A ti no te ha tocado la vida que a mí me ha tocado. Ese relativismo justifica que tus creencias no se ajusten con la palabra de Dios, que tus valores se distorsionen y tus conductas sean las que tú quieres y no las que Dios ha establecido en su palabra. Hay cristianos sobrealimentados de relativismo que terminan llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Por ejemplo, ¿las relaciones fuera del matrimonio son correctas o incorrectas? ¿Está bien tener dos contabilidades en una empresa? ¿Qué hacemos con la postura frente al aborto? ¿Siempre está mal? La eutanasia, el matrimonio igualitario, la adopción por padres del mismo sexo, etcétera, etcétera. Si respondemos que la Biblia, pero en la práctica pensamos que todo depende de las circunstancias, estamos en problemas. Mire, lo bueno, el matrimonio igualitario, el aborto y la eutanasia, la fornicación. Lo malo, la educación cristiana o la constitución de familias bíblicas. Así está el mundo, hermanos, porque llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. De ti y de mí depende revertir esa balanza. Amén. Necesitamos convicciones claras que salgan de la palabra de Dios, no de la idea de alguien, no del mejor pensamiento ilustrado de alguien, de la palabra del Dios Todopoderoso, la palabra inmutable de Dios. Hay un dicho en la calle: ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón.
Y nosotros decimos, no, yo no creo eso. ¿Cuántos creen en eso? No, hermana, ¿cómo? Eso suena como muy mundano, ¿no? Ladrón que roba ladrón. O sea que ya me dijo que yo soy ladrón. Vamos a ver que en la práctica, aunque así tal cual, no lo aceptamos, en la práctica a veces sí lo creemos. Voy a dar un ejemplo aquí. Esto lo encontré como a las 3:30 de la mañana. Vea. Esto es un atraco. Deme todo su dinero. ¿Usted no sabe que yo soy un famoso político? Disculpe, en ese caso deme todo mi dinero. Pero ¿qué sucede aquí, mis amados hermanos? Sucede aquí que encuentro justificación para no pagar mis impuestos. Entonces volví al ladrón que roba ladrón, tiene 100 años de perdón. No creo que encuentre 100 años de perdón, sino condenación de parte de Dios. ¿Por qué? Son políticos, son unos corruptos y se llevan la plata de todo el mundo y no sé qué. Entonces pues, doble contabilidad en su empresa y usted empieza en la hamaca, para aquí, para allá. Y de repente está entrando por aguas que no son buenas. ¿Me entendió lo que quise decir? Acuérdese de los dibujitos, a veces ayudan y nos desestresan también, ¿no? ¿Quién determina lo bueno y lo malo? Santiago 4:17 dice: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La palabra de Dios, no hay otra cosa. Amados, lo último, ¿para qué existimos? ¿Hay razón que justifique lo que hacemos? Si tu respuesta es esta: vivo para ti, mi Señor, para darte gloria, honra y alabanza, no de la boca para afuera, sino que eso se note en todas mis acciones. Soy tuyo y por lo tanto puedes hacer conmigo lo que quieras. Señor, tengo miedo de lo que acabo de decir, pero lo digo de verdad. Puedes enviarme donde tú quieras, siempre y cuando sea aquí en Colombia y en mi barrio. Puedes enviarme donde tú quieras. No, Señor, me libero, puedes usarme como tú quieras. Solo habla, que tu siervo oye y obedece. Mi deleite está en ti, mi gozo está en ti. En ti estoy completo. Sin ti mi vida no tiene sentido ni propósito. Tengo una esperanza segura. Tengo una esperanza segura. En tu casa moraré por largos días. Veré tu rostro y conoceré como soy conocido. Pasaré mi eternidad adorando tu glorioso nombre. Y mientras esté en esta tierra, mi mayor gozo será extender tu reino y declarar que solo tú eres digno de ser adorado. Amén. ¿Para qué estamos? Para que su nombre sea glorificado, para que Él sea exaltado, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor antes de que lo tengan que hacer por obligación. Porque llegará el día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese día lo tendrán que hacer, pero tú y yo estamos en la tarea de llevar a muchos a hacerlo voluntariamente. Amén. Empezando por nuestra propia vida. Tu cosmovisión, mi amado, necesita ajustes. Solo hay una manera: la palabra de Dios. Lee, estudia, memoriza, medita y vive la palabra de Dios. Lee, estudia, memoriza, medita y vive la palabra de Dios. La palabra de Dios nos anima, conforme leímos al inicio en Efesios 4. Voy a leer ahora solo del 22 al 24. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Conclusión: hay esperanza de almuerzo, amados.
Conclusión. Dios quiere hacernos agentes de transformación. Dios quiere que seamos capaces de reflejarlo a Él, haciéndonos influyentes en la esfera de la educación. Para eso tenemos que, resumo las dos enseñanzas juntas. 1, aceptar que Dios eligió la familia como el núcleo de la educación. 2, asumir que es nuestra tarea y responsabilidad la educación de nuestros hijos. 3, que no puedo educar y honrar a Dios si mi cosmovisión no es bíblica. Quiero hacerlo, pero no lo voy a hacer bien si mi cosmovisión no es una cosmovisión bíblica. Si mi cosmovisión no es bíblica, esto se reflejará en mis creencias, valores y conductas. Solo puedo adquirir una cosmovisión bíblica por medio de la palabra de Dios y la acción del Espíritu Santo en mi corazón. Amén. Si tú necesitas ajustes de Dios en tu cosmovisión, ponte de pie y vamos a orar. Ajustes de Dios para adquirir una cosmovisión bíblica, porque queremos ser agentes de transformación en la educación, en todas las demás áreas de influencia, pero hoy hablamos en particular que Dios nos pueda usar en la educación. Necesitamos ajustes en nuestra cosmovisión. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué hay detrás en nuestros valores y creencias? ¿Por qué a veces me doy ciertas licencias? ¿Por qué justifico lo que no honra a Dios? Airaos pero no pequéis, y yo a veces monto en ira y no me limito y termino haciendo algo malo y luego digo: Señor, pero es que la ira me gana. Necesitas una cosmovisión bíblica, porque con la cosmovisión bíblica el fruto del Espíritu crece y el dominio propio es una de las expresiones del fruto del Espíritu Santo. Cuando crecemos en cosmovisión bíblica, también crecemos como cristianos, maduramos, el fruto del Espíritu crece dentro de nosotros, amados. Y de eso está necesitando esta Colombia y las naciones de la tierra. Iglesias de verdad, verdad. Arcas portadoras de la presencia de Dios, que tengan verdaderamente la presencia de Dios expresada sin limitaciones. Amén. Oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana yo decido dar autoridad al Espíritu Santo para obrar en mi vida y en mi corazón, para derrumbar paradigmas viejos, para derrumbar viejas creencias, para organizar mi sistema de valores, para que mis conductas te honren en todo tiempo. Señor, yo anhelo tu palabra, pero quiero más. Ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame. Quiero tener hambre y sed de ti todos los días. Quiero saciarme del bien de tu casa. Yo quiero comer palabra, respirar palabra, meditar palabra. Necesito más de ti, Señor, para que mi cosmovisión se alinee con tu corazón y yo pueda ser de impacto en esta tierra, un verdadero embajador tuyo, Señor. Concédenos eso a tu iglesia, y en el nombre de Jesús impartimos del Señor sobre la iglesia, declarando: el corazón de Dios
crece en nuestros corazones. Los ojos de Dios miran a través de los nuestros. Nuestros pensamientos son renovados por la palabra. Nuestro corazón enternecido con lo que enternece a Dios. Señor, gracias. Dile gracias. Dile gracias. Gracias por la obra que haces y seguirás haciendo en mí. En el nombre poderoso de Jesús decimos amén, amén, amén.